Bueno, ya que estamos en recording, vamos a comenzar haciendo un repaso. Lo último que vimos fue el Salmo 119, que hablábamos sobre que la libertad ya era parte de los creyentes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, y estaba evidenciado en el Salmo 119, versículo 45, precisamente, donde el salmista escribe: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y en el 47 dice: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Nosotros amamos la palabra de Dios porque amamos a Cristo, porque sabemos que Cristo es la palabra, porque Juan lo dice, que en el principio era el Logos, la palabra, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios y es Dios. Y el Logos, ese Logos es Cristo, es la palabra que vino a través de Jesús, por Jesús, y que es Jesús mismo. Y él mismo es el que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que con esas palabras que decían los antiguos allá en los Salmos, el salmista del Salmo 119 dice: yo andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La verdad, ya a ellos en aquellos tiempos le daba la libertad. Estamos hablando de unos 700, 800 años antes de Cristo y más también. No sabemos el Salmo 119, la época en que se escribió, pero es por ahí. Ya aquellos primeros creyentes, aunque judíos ellos, encontraban la libertad en la palabra de Dios, lo mismo que hacemos nosotros hoy. Nos quedaba para ver la última parte del primer párrafo del capítulo 21, el apartado 6. Voy a leer lo que dice la declaración de fe de este último apartado. Dice así: pero bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a la que estaba sujeta la iglesia judía, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley. Eso es lo que dice el apartado 6. Y tenemos unos cuantos versículos de referencia para este último apartado, pero aquí debemos interpretar el significado de esta primera frase referida al ensanchamiento de la libertad. ¿De qué están hablando los hermanos que han escrito la declaración de fe? La declaración dice que los cristianos estamos libres de la ley ceremonial a la que estaban sujetos los judíos en aquellos tiempos. Lo que debemos tener claro, tal como lo vimos en el capítulo 20, que ya pasamos, cuando hablamos de la triple partición de la ley de Dios, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil o judicial. Acuérdense que así estaba separada la ley, dividida en tres partes. Dijimos que, acuérdense, la ley moral era la ley dada en las tablas de piedra, en los 10 mandamientos. Esa era la que llamamos la ley moral de Dios, la primera ley que fue dada por Dios a Moisés. Luego Dios dio a Moisés, a los fines de mantener al pueblo bajo un cierto orden para marcarle la cancha, como decíamos en aquel tiempo, una ley ceremonial que era la figura de Cristo en las distintas revelaciones de las festividades judías, y una ley civil para los judíos como Estado. Dijimos que estas leyes decayeron y perdieron su vigencia cuando en el año 70 Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó Jerusalén. Mató a todos los judíos que estaban en Jerusalén y destruyó el templo. No quedó, como decía nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, no quedó piedra sobre piedra, y la nación de Israel como Estado desapareció. Por lo tanto, sus leyes ceremoniales y sus leyes judiciales y civiles quedaron sin efecto.
De todos modos, nosotros como iglesia, que somos gentiles, no somos judíos, jamás, nunca estuvimos bajo la ley ceremonial ni la ley civil judía, nunca estuvimos así, porque el pueblo judío era quien estaba bajo esa revelación de la ley mosaica. Ahora, el pueblo judío, bajo la revelación del nuevo pacto en la sangre de Cristo, está en mayor libertad porque ahora somos un solo pueblo con ellos. Como dice Efesios, recuerden que vimos Efesios 2:18 que decía, y por medio de él los unos y los otros, o sea, los judíos y nosotros los gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y un poco más adelante en Efesios 3 decía, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. O sea que Cristo abrió el camino para ambos pueblos y de ambos pueblos hizo uno solo, que es la iglesia. Hoy el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo es uno solo y se llama iglesia. La iglesia, que era iglesia en aquellos tiempos también, en el tiempo de los judíos, pero era iglesia solamente judía. Luego con la revelación de Cristo vino la fe a los gentiles y los gentiles creyeron y Cristo de los dos pueblos hizo uno para seguir manteniendo un único cuerpo que es la iglesia por quien murió, por quien derramó su sangre. Entonces, no estamos sujetos a las leyes ceremoniales, decíamos, judías, ni tampoco a las judiciales aplicadas a Israel como Estado. En primer lugar, por dos razones. En primer lugar, porque Cristo nos hizo libres del yugo de la ley, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, según leemos en Efesios 2:8 y 9. Ustedes lo deben saber de memoria, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 2:8 y 9. Somos libres del yugo de la ley porque somos salvos únicamente por gracia y porque Dios nos llamó a salvación. En segundo lugar, porque la ley moral y las demás leyes dadas a Moisés no fueron una demostración de la gracia de Dios para el pueblo judío, para nada, sino que fueron una demanda justa de santidad para ese pueblo, una demanda justa de santidad, porque Dios es quien le dio la ley para marcarles la cancha, como les decía hoy. Dios diseñó la ley para demostrar la injusticia del hombre con el propósito de hacer evidente la necesidad de un Salvador. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, lo primero que predicamos es a través de la ley, para que el hombre se vea en el espejo de la ley reflejado su pecado, y ese pecado lo va a llevar, de acuerdo como nosotros prediquemos, el Evangelio los va a llevar a la necesidad del Salvador, porque se van a ver perdidos sin ninguna manera de acercarse siquiera a Dios para salvación, porque el hombre que profesa querer cumplir con la ley está en un problema muy grande, porque el hombre por sí mismo sabemos que no puede cumplir la ley de Dios. Entonces necesita un Salvador para que pueda ser salvo a través de otra persona, como veíamos en el jueves pasado. Cristo nos dio su salvación y fuimos justificados por la obra de Él en favor nuestro, y nosotros por la sola fe y por la gracia de Dios que nos dio esa posibilidad en Jesucristo, somos salvos. Ahora los voy a invitar a que me acompañen a Romanos 3:19 y 20. Romanos, hoy voy a tardar un poquito más porque tengo la Biblia en papel. 3:19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en Gálatas 3, del 10 al 14, leemos,
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ustedes pueden leer hasta el versículo 21, todo lo que habla acerca del cumplimiento de la ley para salvación, que es imposible. Y del capítulo 21 al 26 de Gálatas 3 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y acá está de nuevo evidenciada la sola iglesia de Cristo por la fe. La sola fe en Cristo une a todos los que creen en Él, y no hay ni judío, ni griego, esclavo, ni libre, etcétera, etcétera, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay dos pueblos, hay uno solo. La verdad plena hacia la cual apuntaba la ley vino a través de la persona de Jesucristo. Ese es el corolario, el resumen de todo. Esta es la razón entonces por la que Pablo insistía en la libertad de la ley ceremonial. Vamos a seguir leyendo Gálatas. Y utilizaba aquella libertad que gozamos en Cristo. En Gálatas 2, versículo 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Está hablando Pablo de los judaizantes, que decían que para ser salvos, además de creer en Cristo, tenían que circuncidarse y seguir las leyes ceremoniales judías, las que dijimos que no estamos obligados a seguir nosotros. Y en Gálatas 2, del 11 al 21, vamos a leer algunos versículos nomás, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Esto es largo, pero es el enfrentamiento que tuvieron Pablo y Pedro cuando Pedro comía con total libertad con los judíos, porque la libertad que en Cristo tenemos era evidente y él la enseñaba así, pero cuando aparecieron los judaizantes, Pedro cambió totalmente de punto de vista y se apartaba de ellos y judaizaba igual que ellos. Entonces, Pablo, que no tenía pelos en la lengua, y bueno, el aguijón de Pablo era ese, su carácter, Pablo le resistió y lo enfrentó en medio de toda la congregación y le dijo todo lo que ustedes pueden leer ahí, en los versículos estos del 11 al 21, donde le dijo de todo menos bonito a Pedro, y le dijo que era de condenar lo que estaba haciendo, porque estaba cambiando la libertad de Cristo por judaizar, por ser amables con los judaizantes o estar de acuerdo con los judaizantes por temor, vaya a saber, temor a algún castigo físico o algo por el estilo. Luego en Colosenses 2, 16 y 17 podemos leer
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que a través de Cristo, o a través de su llegada, su muerte, resurrección, y a través de la fe en esa, por esa fe tenemos la justificación, y a través de esa justificación nosotros tenemos libertad, total libertad, tanto de la ley ceremonial como libertad de acción y libertad de conciencia, la que ahora vamos a ver. En las citas de Hebreos que está listado, si ustedes ven después del apartado 6, tienen una lista donde está Juan 1:17, Hebreos 1:1 y 2, Hebreos 7, Hebreos 8, Hebreos 9, Hebreos 11. En toda esa lista de Hebreos destacamos la total libertad para acceder al trono de gracia, acceder a la misma persona de Dios, para judíos y para gentiles, no solo para los judíos ni solo para los gentiles tampoco, sino para todo el pueblo de Dios que es la iglesia. Gálatas 3 del 25 al 29 dice que abrió paso hacia el Padre por su sacrificio expiatorio, haciéndose mediador de un mejor pacto, un pacto más amplio, más eterno por sobre todas las cosas, un mejor pacto en su sangre, habiendo sido el mismo por el Padre a la vez que sacrificio perfecto después de resucitado y ascendido, el sacerdote perfecto y eterno, el cual abrió ese camino al Padre para siempre, tal como leemos en la referencia de Hebreos 10, del 19 al 21 que les voy a leer. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Libertad, aquí, en esta parte de Hebreos, en el versículo 20, se puede también traducir como denuedo o confianza. En el original griego la palabra es parresía para libertad. Significa seguridad abiertamente, claramente, confiadamente, conocer y propiamente libertad. Gracias al ministerio de Cristo como sumo sacerdote y de su sacrificio consumado, los hebreos, antes cautivos de la ley, en sus tres divisiones, como dijimos, la moral, la ceremonial y la civil, ahora pueden entrar con plena confianza y libertad a la presencia de Dios. Antes el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde se congregaban los judíos del lugar santísimo al que solo accedía una vez por año el sacerdote. Recuerden que el sacerdote entraba hasta atado con una cuerda de su cintura por si moría, para que pudieran sacarlo a los tirones. No había seguridad de que volviera, pero siempre el sacerdote regresaba. Cristo no, Cristo, el ministerio que hizo después de consumada su muerte, el velo dice que se rasgó de arriba a abajo, pero Cristo entró una sola vez en el lugar santísimo y no volvió a salir, porque Él ascendió y está hoy en el trono a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros como el sacerdote perfecto y eterno. Recuerden eso. Jesús no volvió a salir, sino que dejó el paso abierto para que todos nosotros podamos ir a ver cara a cara al Padre. Podemos orar en cualquier momento que querramos y tenemos acceso cuando nosotros se nos ocurra o cuando tengamos necesidad de ir al Padre en cualquier momento, y no necesitamos ningún intercesor, porque nuestro único intercesor, nuestro único intermediario es Cristo, Cristo mismo en su función de sacerdote. Esto es lo que significa camino nuevo, que en griego es prosfatos, es que el pacto nuevo no es el camino provisto por el sistema levítico,
es un camino nuevo, por eso dice camino nuevo, no es el camino trazado ya en el antiguo pacto. Por otro lado, el camino vivo que dice el mismo versículo 20 se refiere a que fue abierto por la muerte y resurrección de Cristo. Hoy Cristo está como muerto o no, Cristo está vivo, por eso es el camino vivo, por eso es el camino vivo, además de un camino nuevo. Así los judíos fueron invitados por el Evangelio, lo mismo que los gentiles, a sumarse a este camino abierto por el Cristo vivo, que los amó y se entregó a sí mismo por ellos también, igual que por nosotros, como dice Juan 14:6 y Gálatas 2:20. La fe cristiana fue conocida como el camino entre los judíos de Jerusalén. Ustedes pueden leer, vamos a leer Hechos 9:2, ahí lo dice, libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2. Y les pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese con él a Jerusalén. Este era Pablo cuando fue a perseguir, cuando estaba en persecución de los judíos. Y también estamos en Hechos 19:23, donde los judíos reconocían a los cristianos como los del camino. Hechos 19, 17, 18, 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca de la doctrina cristiana se refiere. O sea, así se conocía a los cristianos en aquel entonces. Las personas que recibieron esta epístola a los hebreos entendieron muy bien que el escritor los invitaba a convertirse en cristianos y unirse a los que venían siendo perseguidos a causa del evangelio de la fe de Jesús y también a ser blancos de la persecución, ¿verdad? Una persecución muy, muy cruenta. Por eso que la iglesia decimos que está siempre y estuvo siempre bajo persecución, bajo tribulación. No es nada nuevo para la iglesia la tribulación, los periodos de tribulación. Más en aquellos tiempos que estamos hablando, en el año 60 y pico, que estaba Nerón como este, líder de los romanos, había una persecución muy cruenta. Sigo. El velo de carne que dice Hebreos 20, versículo 20, Hebreos 10, versículo 20. El velo de carne hace referencia a la sangre, a la carne de Cristo destrozada en la crucifixión. De la misma forma que se rajó el velo del templo, que era el símbolo de separación infranqueable entre los hombres y la presencia de Dios. Si vamos a Mateo 27:51, vemos que está nombrado ahí que el velo se rasgó de arriba a abajo. En el antiguo pacto, cada vez que el sumo sacerdote, como les decía hoy, en el día de la expiación entraba al lugar santísimo, el pueblo esperaba afuera para que saliera éste con vida. Pero cuando Cristo entró al templo celestial, les decía que Él no regresó, sino que abrió la cortina y dejó abierto el camino. El camino es donde hacia ese lugar santísimo del templo, que hoy ya no existe más, pero el lugar que los judíos buscan para adorar, para llegar a la presencia de Dios a través de un sacerdote, ya no existe más, porque Cristo abrió el camino al Padre Celestial, y no por un sacerdote humano. Tendríamos que leer mucho de Hebreos para hablar del sumo sacerdote que es Cristo Jesús nuestro Señor y su oficio de sumo sacerdote el día de hoy. Pero no lo vamos a hacer, sino que decimos que su carne se usa como cuerpo y su sangre para referirse al sacrificio y muerte del Señor Jesucristo. De todo esto,
De todo esto dicho hasta aquí, muy brevemente, se trata de la libertad cristiana de la que habla esta declaración de fe en su primer párrafo, que terminamos ahora. El apartado 6 del primer párrafo es lo que vimos recién y es donde termina ya no hay más para decir de este primer párrafo. Vamos al párrafo 2, vamos a leer el párrafo 2 que dice que solo Dios es el Señor de la conciencia. Esto es importante. Y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta, o sea, de la falsa doctrina. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. La libertad de conciencia está muy unida a la razón, o sea, es muy compatible, totalmente compatible con la razón, con la lógica humana o la lógica bíblica, podríamos decir así. Tenemos varios apartados, 4 en total, donde en el primer apartado vamos a ver algo que escribe Santiago, el apóstol Santiago, en Santiago 4:12, pero antes de eso les quiero hacer reflexionar que tenemos que pensar en la sustancia de la libertad cristiana, o sea, lo que le da sustancia a la libertad cristiana, lo que le da un cuerpo, lo que le da su importancia a la libertad cristiana, como aquella que se menciona en el párrafo 2, no a la que se menciona en el párrafo 1. En el párrafo 1 hablamos de libertad de conciencia y libertad por sobre todas las cosas de hacer, la libertad de hacer sin vergüenza, de andar. Pero debemos notar que el párrafo 1 habla de aquello en lo que consiste nuestra libertad, lo que llamamos libertad cristiana era en las mentes de los autores de la declaración de fe, la práctica de la misma, o sea, el andar cristiano. Su orden, la libertad personal y la libertad de conciencia, las dos cosas, estas dos cosas tienen un orden y deben construirse sobre un fundamento que es el de la libertad espiritual. Con el pastor Raúl estamos hablando del tema de los fundamentos y el Salmo 11:3, ¿recuerdan? Él pidió que lo recordáramos de memoria y el Salmo 11:3 que dice, si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, el fundamento, lo que creemos, lo que somos como iglesia, es lo que estamos estudiando nosotros, la declaración de fe hace más de 2 años ya, que venimos estudiando, ya vamos por el capítulo 21, y es todo lo que debemos saber acerca de lo que Dios dice para nosotros y exige de nosotros para nuestra vida. Lo que estamos estudiando es una teología sistemática, la cual está escrita de esa manera por los creyentes del tiempo de la Reforma. Acuérdense que la Reforma fue en 1517 y la declaración de fe que estamos utilizando nosotros es la de 1689, algunos años más adelante, que depende de la declaración de fe de Westminster. ¿Eh? Entonces, esa declaración de fe es lo que dice todas estas cosas, por eso algunas cositas que estudiamos se nos hacen un poco pesadas porque tienen que ver no con algo dinámico, sino con algo que creemos y fundamentos sobre los que debemos estar bien firmes y bien en conocimiento, para que no nos engañen y nos quieran enseñar, como dice el párrafo 2, una doctrina extraña, una doctrina que no sea una doctrina bíblica. Entonces, el orden de la libertad personal y la libertad de conciencia es que deben construirse sobre el fundamento de la libertad espiritual. La libertad espiritual no existe sin la libertad de conciencia y la libertad de conciencia no existe sin la verdad del Evangelio. Es así de claro. El Evangelio es lo que nos lleva a una libertad espiritual
y esa libertad espiritual nos da la libertad de conciencia para poder actuar y pensar. Debemos dar gracias a Dios por este clima de libertad que gozamos hoy. ¿Libertados de qué somos? Somos libertados primero de la tradición papal, de la tradición rabínica y marxista en la que vivimos, porque vivimos hoy en el mundo que tiende a un pensamiento de izquierda, un pensamiento anti-Dios, un pensamiento que niega a Dios tanto en lo político como en lo religioso. La dignidad y la libertad del cristiano individual que tenemos nosotros hoy, que sabemos la verdad, es el fundamento de toda estructura de nuestra sociedad, de una sociedad sana como la que anhelamos. La sociedad está subyugada hoy por el nuevo orden mundial, al cual dio origen el feminismo. Del feminismo pasamos al colectivo LGTB, luego al aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo que está de cabeza, y a lo malo llama bueno y a lo bueno le llama malo, a lo dulce le llama amargo y a lo amargo dulce, y estamos como dice Isaías, ay de aquellos, ay de ellos, ay de ellos. Esta sociedad está totalmente enferma. Entonces, el principio fundamental de la libertad de conciencia es que solo Dios es Señor de la conciencia, solo Dios es el Señor de la conciencia. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, porque nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico, un pensamiento muy crítico acerca de lo que es la palabra de Dios, para que podamos presentar defensa, aunque con mansedumbre, de la fe que nosotros tenemos, de lo que creemos. Ahora sí vamos a Santiago 12, que es el primer versículo que le nombraba hoy, que dice Santiago: uno solo es el dador de la ley. ¿Quién será este? Que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago nos dice claramente que Dios es el único que dio la ley, por ende es el único que tiene la autoridad para salvar de su castigo a quienes se arrepienten y de castigar a aquellos que no se arrepienten y que les son contrarios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice su palabra. El mismo Santiago lo dice. Luego en Romanos 14:4 escribe Pablo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, Señor con minúscula, cae, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor con mayúscula, habla de Dios, para hacerle estar firme. O sea, hay dos señores, un señor terrenal y un señor celestial. El señor celestial está sobre todo, que es Jesucristo, nuestro Señor. Y ese Señor, ese Dios, es quien le hace estar firme. El Señor de aquí de la tierra lo único que puede hacer es tenerlo en pie o hacerlo caer, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para que esté firme. El Señor con mayúscula. Lo que resalta Pablo aquí es que solamente en Cristo está la autoridad para juzgar, y Él solamente es quien tiene la potestad sobre cada creyente, y no importa el juicio de los demás, no importa lo que nos diga el mundo ni la gente del mundo, por más poder que tenga. Jesucristo es el Señor de cada uno de los creyentes. Finalmente, en Gálatas 5:1, que es el último versículo de este apartado, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Firmes en la libertad quiere decir que Cristo nos quitó todo el ámbito de superstición en lo que vivíamos, en el que vivíamos. Recuerden que antes para nosotros el martes 13 era yeta, etcétera, etcétera. Había un montón de cuestiones que nos hacían llevar a cosas que a mí siempre me dieron risa, ¿no? De chico, pero la gente los cree, la gente los cree. Cree en el trapito rojo, la colita del auto, cree en la pulserita roja, en el mar de ojos, etcétera, etcétera.
Yo en una oportunidad decía que tiraba el cuerito y curaba el empacho para burlarme de los curanderos, ¿no? Pero bueno, Dios, a través de la persona de Jesucristo y de su obra perfecta, nos hizo libres de todas esas cosas. Eso es la libertad de conciencia. Hoy podemos pensar con claridad. Y la declaración de este principio fundamental va seguida por sus implicaciones prácticas, que son el hecho de que Dios ha dejado la conciencia libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres, que sean de alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta, como los ejemplares que existían anteriormente cuando hablaba de la Iglesia de Roma por sobre todas las cosas. La Iglesia de Roma se formó bajo un esquema de sincretismo religioso. Ustedes saben que los romanos eran súper paganos, creían en varios dioses, eran muy supersticiosos, y a esa superstición la superpusieron a lo que era el cristianismo, el verdadero cristianismo, y de todo eso hicieron un secretismo religioso, o sea, una mezcolanza religiosa que llamaron cristianismo, que de cristianismo tenían muy poco porque ellos siguieron adorando a la Reina del Cielo, a las que le hacían tortas en el Antiguo Testamento, que ustedes pueden leerlo allí. Pero ellos siguieron con todas esas cuestiones de doctrinas retorcidas y se la añadieron a las bulas papales y a ciertos documentos que se fueron creando y que ellos, los papas, escribían y endosaban a la Biblia y lo tomaban con la misma autoridad que la palabra de Dios, cosa que es una tremenda herejía, porque en, en Apocalipsis 22-21, sin ir más lejos, leemos que todo aquel que agregue a la palabra de Dios está bajo maldición. Entonces no podemos tomar ningún escrito que esté dando vueltas por ahí con la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. La única autoridad para nosotros es la palabra de Dios, además de la máxima autoridad, ¿verdad? Los ejemplos, eso que cité anteriormente, lo podemos leer, yo se los doy, ustedes lo anotan y después lo leen, o se los voy a leer, total no nos vamos a atrasar mucho. En Hechos 4:19 dice, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, cuando los llevaron a azotar por predicar el Evangelio, dijeron, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en Hechos 5:29, un poquito más adelante, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Cristo, ya dijimos, y Cristo es la palabra. Y nosotros si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, nos estamos alimentando de Cristo. Si estamos queriendo conocer cada día más de la palabra de Dios, estamos queriendo conocer cada día más de Cristo. Y si nos llenamos de la palabra de Dios, nos estamos llenando de Cristo. Eso es lo que decía Pedro en resumen. Primera los Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué precio? ¿Por qué precio fuimos comprados? Fuimos comprados por la sangre preciosa de Cristo, ya nos dice Pablo eso. Cristo nos compró, no os hagáis esclavos de los hombres, nosotros no tenemos que hacernos esclavos de ningún hombre. Y en Mateo 15:9 finalmente leemos, pues en vano me honran, palabras del Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Doctrina se refiere a enseñanza, ¿no? Algo que se supone que es puro, claro y es la verdad absoluta. Y estos personajes se dan el tupé de decir que es palabra de Dios lo que dicen y lo que hablan en cada una de sus encíclicas. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque no estoy para criticar a nadie. Yo no puedo criticar a nadie, pero hay que hacer defensa
de la fe, y la defensa de la fe es practicar la doctrina bíblica, que es lo que hacemos nosotros, estudiar la doctrina bíblica porque es la palabra de Dios. Entonces, la necesidad del pensamiento crítico, vamos a ver como última parte de esta enseñanza de hoy. El pastor había hablado hace un par de clases atrás, ya de las clases de los miércoles, acerca de la necesidad del pensamiento crítico. Y hablando de la necesidad del pensamiento crítico, se refería al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios, el tener los versículos bíblicos y las partes de los enteras, completas de los capítulos de la Biblia en pasajes claves teológicamente que nos dejen una buena enseñanza, son claves para nuestra vida, la salud de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nos vienen con un martes 13, con algo cambiado, con una herejía, nosotros sabemos qué responder, sabemos que eso no está en la Biblia, que eso no es lo que dice la Biblia, pero si no conocemos la palabra de Dios, porque no tenemos ese pensamiento crítico, no somos habitué de escudriñar la palabra de Dios, dejamos que la palabra de Dios pase días y días con la Biblia cerrada y no la escudriñamos, no la estudiamos, no hacemos nuestro devocional, no meditamos en la palabra de Dios, estamos expuestos a los malos obreros, a los farsantes, a los mentirosos. Este párrafo 2 concluye entonces con los requisitos necesarios de esta libertad, porque hay requisitos para la libertad de conciencia. Y habla a los líderes y a los seguidores. Habla a los líderes, a los maestros, a los pastores, como a los seguidores, a los que están aprendiendo, a los que son simplemente discípulos, y concluye con estos requisitos, como aquellos a quienes se puede requerir que crean doctrinas u obedezcan mandamientos que no están en la palabra de Dios. A eso se refiere el párrafo 2. Hay personajes que quieren hacer creer a los hermanos que esto es palabra de Dios, y los hermanos, como no tocan la Biblia, como no saben leer, siquiera buscar en la Biblia, creen lo que le dice el pastor, lo que le dice el maestro, lo que le dice el profeta, entre comillas, o lo que le dice el apóstol. No debemos hacerlo sobre la base de la conciencia. ¿Por qué? Vamos a leer Colosenses 2:20. Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques, etcétera, etcétera? Si nosotros conocemos la palabra de Dios, no nos podemos poner a obedecer a cualquiera que venga y nos diga hagan esto porque esto es lo que Dios dice. En Gálatas 2:3, Pablo se enoja mucho con los galasios, con los gálatas, yo le digo los galasios, porque eran muy fáciles de llevar y traer. Gálatas 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro, no, perdón, Gálatas, estaba leyendo Efesios. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Quiénes eran estos que obligaban a circuncidarse? Los judaizantes, los que les nombraba hoy temprano. Los judaizantes decían que además de creer en Cristo debían seguir los rituales judíos. Y uno de los rituales judíos era el pacto hecho con el pueblo de Dios con Abraham, que era la circuncisión, el pacto de la circuncisión, para ser salvos y después seguir con los rituales, con las leyes, obedecer las leyes ceremoniales, que ya dijimos que estamos exentos, totalmente exentos, y hoy los judíos de hoy también, aunque muchos siguen festejando la fiesta judía. Las fiestas judías cayeron cuando cayó
Israel como Estado. Ahora ellos dicen que tienen de nuevo el Estado de Israel, entonces volvieron a retomar las fiestas judías y volvieron a establecer y reactivar sus leyes civiles y vuelven a practicar todas sus expresiones judaicas de los tiempos antiguos, del antiguo pacto, como aquellos que pudieran requerir de otros que crean doctrinas o obedezcan mandatos que no están en la palabra de Dios. No debemos requerir una fe implícita o una obediencia absoluta y ciega. La fe implícita consiste en requerir de alguien que obedezca nuestros mandatos como si fueran los mandatos de Dios mismo. Eso no debemos hacer caso a esas cosas. Ya leímos, porque ni aun Tito, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia el judío para poder entender la libertad que hay en Cristo Jesús. Jesús nos hizo libres de todas esas cosas ya. Por la sola fe podemos ser justificados y nada más que por la fe, no por las obras de la ley. Entonces, si leemos, por ejemplo, miren, yo me voy a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, y estamos hablando de Antiguo Pacto y los primeros 5 libros de la ley que escribió Moisés, Deuteronomio 13, 13 del 1 al 5, dice, escribe Moisés, y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta, atiendan a esto, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si nosotros hiciéramos eso hoy con los falsos profetas que andan dando vuelta y enseñando cualquier verdura a la Grey, que no conoce la palabra de Dios y obedece a cada una de las tonterías que escucha, nos quedaríamos sin falsos profetas, porque los tendríamos que matar a todos. Es muy grave lo que dice. Si sabemos que Dios no cambia, que Dios es inmutable, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, está diciendo lo mismo. Nosotros debemos enfrentar a esas personas y hacerles entender que la Biblia no dice lo que ellos enseñan. Debemos ser valientes en ese sentido, enfrentarlos. Está bien, no lo vamos a ir a apedrear hoy en día, pero después tenemos a Isaías 8:20, después tenemos en el Nuevo Testamento Hechos 17:11, si lo quieren anotar, primera a los Corintios 3:5, segunda a los Corintios 1:24, primera de Pedro 5:3, primera de Juan 3:24 y 4:3 de primera de Juan. Entonces, para terminar, les digo, las afirmaciones que hace esta confesión de fe presenta 2 dificultades que debiéramos tratar antes de seguir adelante, que son las siguientes. ¿Cómo han de reconciliarse sus afirmaciones con el poder de las diferentes autoridades instituidas fuera de la Biblia? ¿No es el corolario de su autoridad el derecho de hacer leyes o reglas no contenidas en la Biblia? Sí, de las personas civiles, sí. De hecho, hay leyes civiles que debemos nosotros seguir y obedecer, como ya vimos el jueves pasado.
No le dice la Biblia a las esposas, los esclavos, los ciudadanos y los niños que obedezcan a sus respectivas autoridades. Las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos, hijos, obedeced a vuestros padres, etcétera, etcétera. Siervos, obedeced a sus amos. La clave aquí es entender lo que la confesión de fe quiere decir con las palabras obedecer por causa de la conciencia. ¿Qué significa obedecer por causa de la conciencia? Pues quiere decir que no hemos de obedecer mandatos no contenidos en la Biblia. No debemos obedecer mandatos no contenidos en la Biblia, porque la única verdad para nosotros es la palabra de Dios, que es la Biblia, como si fueran mandatos de Dios. Los únicos mandatos de Dios son los que están en la Biblia, los que salen de la Biblia. No puede haber mandato de Dios que esté por fuera de lo escrito en la palabra de Dios. Ninguna autoridad humana, ninguna, eclesiástica o lo que fuera, tiene derecho de demandar que tratemos sus mandatos como si fueran de parte de Dios. Lo que está en la Biblia se obedece, lo que está fuera de la Biblia no se obedece, no es palabra de Dios. Con esto terminamos el párrafo 2 y nos despedimos hasta el jueves que viene porque viene el párrafo 3 y el párrafo 3 es un poquito largo como para poder hacerlo en 10 minutos, así que no lo vamos a hacer. Hicimos el párrafo 1, terminamos el párrafo 1, hicimos el párrafo 2. Les recuerdo, el párrafo 1 hablaba de la libertad, pero de la libertad cristiana en general o el andar cristiano en libertad. Y el párrafo 2 les voy a leer acá, habla de la libertad de conciencia dentro de la cual estamos hablando de la libertad de obedecer o no obedecer también a aquellos que nos quieren hacer entender o nos quieren enseñar que las cosas que enseñan fuera de la palabra de Dios tienen la misma validez que la Biblia, que lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Lo que nosotros estudiamos aquí es palabra de Dios, porque yo les leo los versículos que salen de la palabra de Dios y explicamos los versículos que salen de la palabra de Dios, no otra cosa. Pero hay muchas barbaridades, muchas herejías que se enseñan hoy en día, aún en iglesias que se dicen de sana doctrina y aún en iglesias que se dicen bautistas o hermanos libres y defienden, por ejemplo, lo que ellos llaman el libre albedrío del hombre, defienden la no corrupción total del hombre, diciendo que cualquiera puede venir a Cristo a buscar salvación cuando es una total mentira y lo único que están haciendo es llenar las iglesias de creyentes que creen únicamente con la mente por lo que pueden entender y no más allá de eso, por lo cual cuando bautizan lo único que están haciendo es remojar impíos, remojar no creyentes. Y en el tema, sobre todo, en el tema de las doctrinas de la gracia, hay una gran disputa en el día de hoy, pero estamos en un camino ustedes lo saben porque son testigos de que nuestra congregación está llegando a muchos lugares con la doctrina y nos están pidiendo que les enseñemos porque ellos están huérfanos de enseñanza. Ellos están faltos, totalmente faltos y necesitados de enseñanza bíblica. Y cada vez que escuchan a un pastor que enseña doctrina bíblica, se entusiasman porque parece que Dios les abre el corazón como a los de Tesalónica, a los de Berea,
y se interesan por la palabra de Dios. Es como que Dios les abre el entendimiento y ellos quieren saber cada día más de ese Dios que escucharon. Entonces, nosotros estamos en un buen camino. El buen camino es un camino de confrontación con la palabra de Dios, porque muchas veces tenemos que hablar de cosas que no quieren escuchar hasta que finalmente Dios hace que la quieran escuchar y se dan cuenta que están en un error, que están en un error. Y con el libre albedrío pasa eso, porque se entiende mal el libre albedrío, se piensa que el hombre es capaz de hacer tanto lo malo como lo bueno, y no es así. Sabemos que el hombre está inclinado por naturaleza a hacer siempre lo malo, no, nunca lo bueno. Entonces jamás el hombre iba a elegir a Dios, por ejemplo. Entonces cuando dice la persona predica el evangelio y predica un evangelio light, un evangelio que no confronta con la realidad para que el hombre se encuentre sin salida y busque a Dios como salvoconducto en la persona de Jesucristo. Es un evangelio light, un evangelio que no salva en realidad, que le habla de las bondades que puede recibir, pero no le habla de las maldades que es capaz de hacer el hombre, por las cuales necesita un Salvador, alguien que haya pagado sus pecados porque él no los puede pagar de ninguna manera. Y así como eso, muchas doctrinas de las que estamos enseñando últimamente, y parte de ellas son estas que nos hablan de la libertad de conciencia y de la libertad del andar cristiano, sobre el cual edificamos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de entender lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios manifiesta que Dios quiere de nosotros. ¿Y Dios qué quiere de nosotros? Que andemos en obediencia, que andemos en caminos que Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos, como dice Efesios 2:10. No quiere otra cosa. Quiere discípulos que sean realmente discípulos. ¿Y el discípulo qué hace? Aprende de su maestro, sigue a su maestro, obedece a su maestro, aprende de su maestro y se somete a su maestro y es capaz de sufrir por su maestro. Acuérdense lo que vimos en los grupos GPS. El discípulo es alguien que sigue a su maestro de una manera incondicional. Entonces, el discípulo no puede darse el lujo de decir que puede dejar a Cristo cuando él quiera, porque el que deja a Cristo ya deja de ser su discípulo, y si deja de ser su discípulo quiere decir que nunca lo fue, en realidad. Porque yo si tengo el mejor maestro de la tierra, amo a ese maestro, lo voy a seguir toda mi vida, porque toda mi vida voy a tener que estar aprendiendo de él, porque es el mejor maestro que existe. ¿Cómo voy a querer dejar a un maestro semejante? Entonces, así con ese tipo de conciencia, nosotros andamos detrás de la palabra de Dios para querer saber cada día más de ese Dios que nos salvó, que se entregó por nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Él. ¿Y por qué fuimos elegidos para salvación? Porque fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Esa es la realidad. No hay otra realidad por la cual yo hoy le pueda estar enseñando la palabra de Dios cuando yo era peor que Saulo de Tarso. Entonces, cuando Dios llama, yo sé que Dios llama a salvación y no hay otra explicación. No le puedo decir por qué, no le puedo decir cómo, no le puedo decir de qué manera, pero le puedo decir que uno puede llegar a ser un gran enemigo de Dios, un gran blasfemo, como lo fui yo, y sin embargo Dios un día me llamó y yo no pude decir que no. Y no solo me llamó, sino que me dijo que me iba a enseñar todo lo que debía sufrir y lo que debía aprender y lo que debía pasar para seguir su camino, para seguir el Evangelio. Y acá estoy. Yo nunca hubiera pensado que iba a estar de maestro de nada. Sin embargo, me puso en este camino y bueno, acá estoy.
veremos hasta dónde llegamos, pero les quiero decir que todos nosotros tenemos una parte que hacer como discípulos de Cristo y tenemos que ir descubriéndolo. Eso está en nuestros dones espirituales. En cada uno tiene un don espiritual diferente. Alguno puede tener un don igual al de su hermano, seguramente. Alguno puede tener más de un don espiritual. De hecho, puede tener varios dones espirituales, pero si no se pone en el camino de seguir a Cristo para servirle, jamás va a averiguar cuál es ese don. Y no va a servir a Cristo, no va a servir a la iglesia, no va a ser capaz de estar equipándose para seguir el camino que Cristo trazó para que sigamos sus pisadas, por ejemplo. Entonces, cada uno desde el lugar que está, hoy le toca aprender, aprenda, pero trabaje a la vez para ir descubriendo su don, y su don no lo va a descubrir usted solo por sí mismo, sino que su hermano le va a decir, me parece que vos tenés tal don, o me parece que se te evidencia tal don, y ahí es donde nos ponemos a trabajar. Pero no hablemos de don de lengua, no hablemos de don de hacer milagros, ni don de profecía, ni cosas por el estilo, porque, bueno, los jóvenes que ya no son tan jóvenes, que muchos de ellos están casados, ya recibieron la enseñanza de los dones espirituales que les di hace tiempo y ya conocen esto, pero los dones espirituales son para edificación del cuerpo de Cristo y todos tenemos dones porque Dios nos dotó, si nos eligió, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser predestinados para salvación. Imagínense que ya desde entonces tenemos esos dones. Y cuando fuimos llamados a salvación se manifestaron esos dones, se activaron. Y hoy los tenemos en pleno funcionamiento para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11. Así que hermanos, aprovechen sus dones, búsquenlo y una vez que lo encuentren, úsenlo. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros para edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, está en cada uno de vosotros compartir el don que ha recibido. La gata me está moviendo la cámara.